Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker y es con gusto que vengo hoy con otro sermón nuevo y voy a hablar del tema creer es recibir. Voy a hablar de la importancia de creer. Por favor, busque conmigo el libro de Hechos o Actos. Actos me gusta decir porque era la palabra más antigua, actos. En inglés es Acts. Hecho resuena como ya terminado, ¿verdad? Actos, pues, es el libro de actos de cosas que habían pasado, pero todavía estamos bajo el ministerio de Pablo. Todavía estamos, en realidad, en este libro de la prédica de Pablo y lo que él enseña. Entonces, Actos 26, versículo 18. Y mientras que estás buscando este libro, Actos o Hechos 26, 18, a veces pongo aquí esto, ¿verdad? Aquí está la cruz de Calvario. Aquí está la ley, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Aquí estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia. Y voy a hablar hoy de la fe y la importancia de la fe. Y qué importante es, pues, entender la prédica y la enseñanza de la Biblia. Y la Biblia enseña que hoy somos salvos por fe, solo por fe y no por obras. Y quiero explicar esto, porque la Biblia enseña que salvo por fe, salvo por fe. Y es importante que entendamos qué es la fe. ¿Y fe en qué? ¿Ok? Quiero hablar de fe. En el Antiguo Testamento había obras que ellos tenían que hacer, bastante obras. Dios mandó muchas obras bajo la ley. Y si uno quiso guardar la ley, una cosa que entendía pronto, ¿verdad? Es que ninguna persona en el mundo puede guardar la ley completamente, sin pecar. Somos pecadores. La ley muestra que es pecado. Y bajo la ley había la manera de encontrar el perdón. Y era por medio de sangre derramada. La Biblia enseña en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Antes de la ley, cuando un hombre había pecado, ¿qué hizo para hallar perdón? Tenía que construir un altar de piedras. Y este hombre, esto es antes de la ley de Moisés, hizo un altar de piedras. Y leímos en el Antiguo Testamento que la persona que hizo su altar de piedras vino a Dios buscando perdón de los pecados y puso un animal, usualmente como un cordero, y sacrificó aquel animal derramando la sangre. Y cuando él derramó la sangre de tal animal, Dios aceptó este sacrificio y le dio perdón a través o por medio de la sangre. Y una cosa interesante para mí, ¿cómo sabía aquellos que Dios había aceptado su sacrificio? La Biblia dice que cayó del cielo fuego y que había fuego y Dios consumó este sacrificio, mostrando sí acepto la sangre en su lugar. Entonces yo acepto el sacrificio. Y Dios consumió con fuego. Ahora, bajo la ley, Dios dijo, cuando uno peca, hay que traer al sacerdote al tabernáculo. Y el tabernáculo tenía dentro el altar. Y el altar tenía cuernos en los 4 lados, ¿verdad? Y había adentro, aquí, fuego. Siempre fuego. Y Levítico capítulo 4 habla de un sacrificio. Y ellos tenían que matar un animal. Y el sacerdote lo llevó y puso aquí y hacia adentro. Y el fuego estaba consumiendo y la sangre estaba echada. Y cuando el hombre bajo la ley en el Antiguo Testamento pecó, él sabía, no me perdona Dios de mi pecado
sino que vengo yo con un sacrificio. Y él tenía que poner su mano encima del animal, cortar el cuello hasta que salió toda la sangre. Y era el sacerdote que ofreció la sangre y recibió perdón. ¿Había fe en el Antiguo Testamento? Pues pienso sí. Ahora, era por obras en el sentido de hay que guardar la ley. Pero cuando pecaron, la ley dijo, tal obra que tienes que hacer es traer el sacrificio. Imagino yo que tardó mucho en preparar el sacrificio. Pero ellos pusieron su fe en la sangre. Y la fe de ellos era fe en la sangre. Porque cuando ellos miraban la sangre ofrecido, estaban así. Ahora yo sé que me perdonó Dios. Según la palabra de Dios. Su fe puesto en la sangre. Ahora, Cristo vino. Y Cristo en la cruz, el Cordero de Dios, derramó su sangre. Y según la palabra de Dios, leímos en la palabra de Dios, que Jesús es el Cordero de Dios que ya derramó su sangre. Y la Biblia nos enseña que la salvación hoy es por la fe en la sangre de Cristo. Esto es cómo ser salvo hoy. Como ellos tenían que poner su fe en la sangre en el Antiguo Testamento, aunque quiera fe en otra sangre, sangre de animal, hoy tenemos que poner nuestra fe en la sangre derramada de Cristo. Fe es lo que recibe la salvación. Y fe es lo que tenemos y sabemos que somos salvos por la fe, porque sabemos que es por sangre. Y cuando la sangre es derramada, recibimos por fe. Y confiamos y sabemos que tenemos perdón de pecados. ¿Me entiendes esto? Con todo esto dicho, vamos a Actos o Hechos 26, 18. Porque quiero hablar hoy de cómo recibir salvación. Creer es recibir. Usamos la palabra, ¿verdad? Fe. Fe es creer. También confiar. Son lo mismo. Confiar, creer, fe. Poner fe en la sangre. Y por fe recibimos perdón, según la palabra de Dios. Vamos a Actos o Hechos 26, 18. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. Y él está contando lo que había pasado con él en capítulo 9. Capítulo 9 de Actos o Hechos. Él miró al Señor Jesucristo. Y él entendía que Jesús era Dios. Y él confiaba en Dios. Y entonces en versículo 15 dice que Jesús, porque estas son las palabras de Jesús a Pablo, diciendo: Pablo, yo deseo que tú haces tal. Dice versículo 16: Jesús, quiero que tú seas un testigo y un ministro. Y la Biblia nos enseña que Pablo es el apóstol a los gentiles. Romanos 11:13. Pero mire lo que dice. Versículo 17. Jesús dijo: yo quiero que tú vas a los gentiles para predicar a ellos. Y Dios había enviado a Pablo a los gentiles. ¿Para qué? Versículo 18. Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados. El deseo de Dios era enviar a Pablo a predicar y enseñar a otros cómo recibir perdón de pecados. Y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Entonces aquí miramos perdón de los pecados. ¿Y cómo es que recibimos perdón? Por medio de la fe. Entonces quiero enseñarte hoy cómo uno puede tener perdón de pecados. Y quiero mostrarte de la Biblia como la Biblia dice que recibimos perdón. Porque hoy en día tenemos mucho entre el cristianismo que dicen que ellos son cristianos. Pero su enseñanza y su prédica no es salvo por fe. Ellos enseñan salvo por obras. No, la Biblia nos enseña
que no recibimos perdón por obras, recibimos perdón de los pecados por creer. Creer es recibir. Muchos versículos que quiero compartir hoy para enseñar esta verdad bíblica. Amén. Vamos a Gálatas 3:14 primeramente. Y yo pienso que es tan importante compartir esto contigo, porque como le digo, muchos son muy confundidos y pertenecen a una iglesia que no predica cómo recibir perdón por fe. Predican, si tú haces tal obra, tú puedes ser salvo. Y la Biblia dice que no. No, es la obra de Cristo que nos salva. Es la sangre de Él, es el sacrificio de Él, como fue sacrificio de aquel. Sacrificio de otro es lo que da perdón, no sacrificio de nosotros mismos. ¿Me entiendes? Yo no puedo salvar mí mismo por lo que hago. Tengo que recibir perdón de Cristo por medio de fe en lo que Él hizo por mí. Esto es la salvación. Gálatas 3:14 dice: a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Es por la fe que recibimos. Creer es recibir. Muchos versículos. Bueno, aquí estamos. Vamos a leer versículo 21 y adelante. ¿Es pues la ley contra las promesas de Dios? No lo permite Dios. Porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habrá sido por la ley. ¿Somos salvos por la ley? No. Por esta razón vino Jesús para salvarnos, porque la ley no nos puede salvar. Sí ofrece perdón en el sentido de por medio de animal y sacrificio de animal, pero esto solo es para cada pecado. Si peca uno después, hay que traer otro. Pero por el sacrificio de Cristo, hecha una sola vez, Él se sentó a la diestra del Padre en el cielo. Este sacrificio es para todos los pecados. Y el perdón viene por medio de lo que Cristo hizo, no lo que hagamos. No es la ley ahora que nos salva. 22. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Fe hoy es que salva. En este tiempo, ¿verdad? La ley uno tenía que guardar. Y sí tenía fe, pero fe en otra sangre. Esta es la fe que nos salva hoy, fe en la sangre de Cristo. De manera, versículo 24, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. No por obras, por fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Enseña la salvación por medio de fe. Mire lo que dice en versículo 25. Mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús sois hijos de Dios. No por obras, no por lo que hagamos. Pero muchos están muy confundidos pensando, no, pues sí, Cristo murió y qué bueno, pero no, yo tengo que hacer algo para recibir. No, la única cosa que pide Dios de nosotros es creer en lo que Él hizo por recibirlo, porque creer es recibir, según la palabra de Dios. Efesios, vamos a Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras que somos salvos, es por la fe. Es un don. Salvación es un don, o sea, regalo de Dios. Si uno ofrece regalo, otro tiene que, ¿qué? Recibirlo. ¿Y cómo recibe? Recibe diciendo, ok, bueno, ¿qué trabajo hago para recibir? Si trabaja uno, pues entonces es un salario. No es regalo, no es don. Pero si uno recibe, dice, oh, gracias. Y qué bendición me dio un regalo. Cristo
ofrece vida eterna como su regalo que Él quiere dar a todos. Vida eterna. Y la pregunta es si quieres tú recibirlo o no. Porque no es algo que tú recibes por trabajar. Es algo que recibes por fe. ¿Por qué? Porque creer es recibir. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Antes de Cristo, había uno que vino para anunciar quién era Jesús. Y esto que vino era Juan el Bautista. En Juan capítulo 1 miramos que vino Juan Bautista. Y capítulo 1 versículo 6 fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz con L mayúscula. Esto es Cristo. Cristo es la luz. Para que por Él todos creyesen. El propósito era, yo anuncio, aquí viene Jesús, ahora todos tienen que recibirle por fe, por creer. Hay que creer en Cristo para ser salvo. Y no es por obras, es por la fe. Vamos a Gálatas capítulo 2. Solo quiero mostrarte los versículos. Y otra vez, qué triste para mí. Que hay gente que dice que son cristianos, que enseñan, no, por la ley somos salvos, hasta hoy en día. No, no es por la ley. O dicen, es por obras que somos salvos. No, no es por las obras. Es por la obra ya hecha de Cristo. Por esta obra que Él hizo por nosotros. Y dice, ahora recibirlo por fe. Así es la enseñanza bíblica. Dice Gálatas 2:18. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificado. Voy a ponerlo justificado. Es una palabra buenísima y voy a hablar un poco más de esta palabra. Pero justificado es salvo. Somos justificados no por obras y no por la ley. Justificados por la fe. Vamos a Actos capítulo 13. Actos o Hechos 13, 38 y 39. El mensaje que Dios dio a Pablo de salvo por fe. ¿Ok? Qué importante este mensaje. Porque como le digo, ¿verdad? Quizás la religión más grande alrededor del mundo que dice que es cristiano, pues supuestamente cristiano, dice que son cristianos, son los católicos. Y la Iglesia Católica Romana dice, fe está bien, pero no, es por obras también. Y por fe y obras uno puede ser salvo y justificado. No, ellos no están enseñando lo que la Biblia dice. Ellos dicen por tu iglesia, por tu bautismo, por tu confesión. Y dan una gran lista. Por todas estas obras, quizás, ojalá, ¿verdad? Quizás Dios te va a aceptar. Por lo que tú haces y por tu fe. No, la Biblia dice no. No es lo que hagamos nosotros. Es recibir por fe lo que Cristo hizo. Esa es la salvación. No puedo yo añadir nada a lo que Cristo hizo. Algunos quieren hacer esto, poner una cruz aquí y decir, gracias Señor por lo que tú hiciste, pero no vale. Yo también pongo a mí mismo aquí. Y si tú me aceptas a mí y mi obra, acéptame. Mis obras, Señor, acepta mis obras para darme el regalo de salvación. ¿Tal persona está recibiendo por fe lo que Cristo ofrece? No. Está diciendo, no vale lo que Cristo hizo. Yo necesito hacer algo para llevarme al cielo. Pero todo lo que tú haces son obras de pecador y Dios no va a aceptar. Dios no acepta tu sacrificio. Él hizo el sacrificio para usted. Pagó por tus pecados. Tú tienes que recibir lo que Cristo hizo. Cristo se llama el Salvador. ¿Quién eres tú? ¿El co-salvador? Co-salvador. Yo sí sé que Cristo hizo mucho, pero yo también te apoyo, te ayudo, ¿verdad? Cristo, yo sé que tú no me puedes salvar completamente. Yo también hago algo para que pueda ir. No.
¿Tú eres el Salvador o Cristo es el Salvador? ¿Quién? Los dos no pueden ser. Salvador significa Él salva. Yo no salvo a mí mismo por mis obras. Yo no confío en lo que yo hago. Yo recibo vida eterna por medio de creer en lo que Cristo hizo. No es por las obras, es por la fe. Y esto es lo que Pablo predicaba. Actos 13, 38 y 39. Seos pues notorio, varones hermanos, que por ¿quién? Jesús, os he predicado remisión o perdón de pecados. Por Cristo recibimos perdón, no por una iglesia o por bautismo o por obras, es por fe que recibimos. 39. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Entonces creer es como recibir. Por medio de creer recibimos perdón. Así es, según la Biblia. Entonces esto es como recibir vida eterna. Vamos a 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4 es lo que la Biblia llama el Evangelio. Y el Evangelio de salvación se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y mire lo que dice el Evangelio. Y mire lo que no dice. Ninguna parte del Evangelio dice, y por medio de hacer tú tal cosa, o tales cosas, Dios puede aceptarte. No. Todo lo que dice el Evangelio es, Cristo hizo todo, y por medio de fe recibes tú la salvación. Todo es lo que Cristo hizo para salvarnos, no lo que hagamos nosotros mismos. 15:1. Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Somos salvos. Tenemos que pararnos firme, estar firme en esto. Si no creísteis en vano. ¿Qué significa creer en vano? Bueno, hay una diferencia en creer de mente y creer de corazón. Y en mi sermón de la semana pasada hablé un poco de esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué es esto? Hablé un poco de todo esto. Salvación es creer en Cristo de todo corazón. Y corazón significa de todo tu alma en realidad. Algunos hoy en día de mente creen. Cristo murió y resucitó. Pero están confiando de todo corazón en Cristo y lo que Él hizo. O están pensando, y también por mi obra Dios me va a aceptar. Hay una diferencia entre la mente y el corazón. En inglés lo conté, entonces voy a contar en español. Mi papá predicó mucho a mi abuela. Toda su vida mi papá dijo, mamá, quiero que seas salvo. El Evangelio es el Evangelio. Y leyó todo esto de lo que vamos a leer. Y él explicó bien. Y mi abuela sabía lo que era el Evangelio de mente. Porque tantas veces que mi papá predicó a ella. Y si uno pues vino y dijo a mi abuela, ¿qué es el Evangelio? Ella dijo, el Evangelio es tal, según Roberto. Mi papá se llamaba Roberto. Ella de mente creía en el sentido que ella sabía lo que era, según la Biblia. Pero ella no quería ser salvo. Mi papá murió y mi abuela tenía 89 años. Murió mi abuela de 94 años. 1 año o 2 años antes de morir, mi abuela me dijo, dígame otra vez el Evangelio. He escuchado muchas veces, yo sé qué es, pero ahora yo deseo escucharlo de nuevo. Yo tomé mi Biblia, yo leí muchos versículos, más que 30 minutos, mostrando muchos versículos. Y yo lo mostré. Mire, Cristo pagó por tus pecados. Y Él derramó su sangre. Y hay que confiar en Él para salvación. Mi abuela dijo, antes dijo esto, ya sé que Cristo murió por los pecados del mundo. Sí, todo el mundo sabe que Cristo murió por los... Ella de mente sabía que Cristo hizo. Pero ella me contó, ahora yo sé que Cristo murió por mis pecados.
y yo lo recibo. Yo lo acepto. Yo acepto lo que Él hizo por mí, en mi lugar. Y de corazón confió en Jesús. ¿Ve? Está bien que entra aquí y que uno entiende lo que es el Evangelio. Por esto es importante predicar el Evangelio. Pero solo tenerlo aquí no es salvación. Hay que confiarlo de corazón. Para mí, por mí lo hizo. Y es algo para mí. Entonces yo por fe lo recibo para mí. Y esto es cuando somos salvos. Creer es recibir. Gloria a Dios, mi abuela aceptó al Señor. ¿Qué es el Evangelio? Pues versículo 3, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió. ¿Cómo murió Cristo? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Murió por nuestros pecados, derramando su sangre. Y dice, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Salvación es por la fe en lo que Cristo hizo. Cristo hizo todo en mi lugar y pagó mis pecados. Él hizo el pago, ¿verdad? El pago mismo por mí. Bueno, yo puedo pagar por mis pecados en el infierno, quemando por toda la eternidad, pagando por toda la eternidad. Pero esto no deseo. Él lo pagó en mi lugar. Gracias, Señor. Ahora Él dice, ya pagado. Ahora, ¿recibes perdón o no? Y tú tienes que venir por fe y recibirlo. Es un asunto de corazón y es asunto de cada individuo en el mundo. Hay que recibir por medio de creer. ¿En qué confías? La sangre de Cristo. Yo no confío en lo que yo hago porque yo sé que yo no soy bien. Yo soy pues injusto, yo soy pecador. Yo confío en Cristo y confío en su sangre. Bueno, muchos versículos, pero la Biblia enseña que la salvación es por fe y de corazón. Vamos a Actos o Hechos otra vez, 8:36. Y mire lo que dice. Es de corazón, no solo de mente. Actos o Hechos 8:36. Y yendo por el camino, vinieron a cierta agua y le dijo al eunuco, he aquí, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió él y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De corazón es donde viene su fe. Y cuando de fe aceptas, pues esto es recibir. Recibir salvación por fe. Vamos al libro de Juan. Yo ni entiendo por qué hay en el mundo de hoy gente que dice que son cristianos que enseñan que la salvación es por medio de algo que tú haces. Cuando la Biblia dice salvación es solo aceptarlo por fe. ¿Fe en qué? En lo que Cristo hizo. La única cosa que una persona puede hacer que no es obra es creer. ¿Sabía esto? Cualquier otra cosa es obra de nosotros mismos. Creer es solamente recibir, aceptar lo que ya hizo el Señor. Sin obras, sin obras. Juan capítulo 3, casi todo el mundo conoce Juan 3:16, ¿verdad? Pero mire cómo la Biblia dogmáticamente enseña que la salvación viene por medio de creer. 3:15. Para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? ¿Salvo cómo? ¿Cómo somos salvos? 18. El que en él cree no es condenado. Mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, salvación por creer. El último versículo de capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación entonces es por creer.
es por fe, no por obras. Ahora, después de ser salvo, podemos obrar, qué bueno. Pero hago buenas obras yo porque soy salvo, no para tener salvación. Porque yo recibí la salvación y la tengo yo. Y lo recibí por fe, por creer. Vamos a Romanos capítulo 3. Bueno, Roberto, tú me dices que la salvación es por la fe. ¿Fe en qué? Porque muchos en el mundo dicen que tienen fe. Pues es cierto. Algunos tienen fe en Santa Claus. No existe Santa Claus. Otros dicen, tengo fe en la coneja, ¿verdad? De la Pascua o algo así. Sí, pero estos no son de verdad. Estos son fantasía. La Biblia es verdad. Jesús es Dios manifestado en la carne. La Biblia es verdad, escrito por el Espíritu Santo. Entonces sí existe Dios, sí existe Jesucristo. Y cuando la Biblia dice, salvo por fe, es cierto, salvo por fe. Tú tienes que venir a Dios por medio de lo que la Biblia dice. Pero la pregunta es, ¿fe en qué? ¿En qué debemos poner la fe? Bueno, tenemos la ilustración del Antiguo Testamento, que es como un ejemplo o un tipo de la salvación de hoy. En aquel entonces era la sangre. Mire lo que dice en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, vamos en versículo 20, comenzando. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Es un regalo, la salvación. Por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, oiga bien, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Uno que piensa que la salvación es por obras, es uno que dice, y yo soy justo porque hago buenas obras. Y Dios dice, no, tú eres pecador. Yo el justo, tú el culpable. Yo el inocente, morí por tú, el culpable. ¿Quieres mi justicia? Pues acéptame. Y así es cuando Dios nos da como un regalo. Nos da su justicia. Es algo por fe que recibimos. No es algo que hagamos. Es por fe que somos salvos. Más abajo viene el versículo 26, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Creer en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda por cuál ley, de las obras, no, sino por la ley de la fe. La ley del Antiguo Testamento no es para hoy, no somos salvos por la ley. La ley de hoy es creer, porque solo es por creer que somos salvos. Concluimos, dice, versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Solamente por fe podemos ser justificados. ¿Qué significa justificado? Justo. Ahí está la palabra justo. Justo, justificado. En un corte, si un hombre es malo o criminal o hizo mal, pero la ley dice que no, ya perdonado, dice ya está justificado. Y justificado significa como si fuera que nunca pecó. Es perdonado. Perdonado solamente por fe, no por nuestras obras. La Biblia dice que la justificación viene por tres cosas. Justificado por tres cosas. Quiero que veas esto, es tan importante. Número uno, por la gracia. Esto se encuentra en Romanos 3:24. Mire lo que dice en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Justificados por la fe. Romanos 5:1.
Romanos 5:1, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y justificados por sangre, según Romanos 5:9. Mire lo que dice Romanos 5:9. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces la Biblia dice justificados por tres cosas. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por nuestra fe en la sangre de Jesús. Así es como decirlo, mejor manera de decirlo, ¿verdad? Es por la fe. Dios escogió que Él quería salvar a todos por su gracia. Pero Él demanda, pero por fe. Tú tienes que tener fe en lo que yo hice. Aceptarlo por fe. ¿Fe en qué? Fe en mi sangre. Y si tú por fe aceptas mi sacrificio de sangre, ya eres justificado. Ya eres perdonado. Ya eres salvo. La salvación es recibir vida eterna, es ser perdonado. ¿Quieres tú perdón? ¿Quieres ser perdonado de los pecados? Solamente es por medio de Cristo y por fe. Miren lo que dice Romanos 5:11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Cristo hizo la reconciliación. Reconciliación en la cruz. Ahora el Padre dice, ok, todos que vienen a mí por medio de la sangre, yo acepto y yo justifico y yo lo doy vida eterna y perdón de pecados. Pero hay que venir por medio de la sangre de Cristo, poniendo su fe en aquella sangre. Pero muchos hoy en día que dicen que son cristianos, ellos no vienen así. Ellos vienen a Dios aparte de la sangre de Cristo, aparte del sacrificio de Cristo. Ellos vienen a Dios así. Yo te demando que me das vida eterna. Yo soy buena persona y yo te pido la salvación. Ahora mismo, sálvame. Esto es recibir, demandar de Dios salvación, pedirlo. Dame, Señor, pido, yo lo pido. Yo digo, dámelo, pues. ¿Dios da porque pedimos? No. La Biblia dice que Dios da cuando creímos, porque es por fe en la sangre que recibimos. Hay muchos en el mundo de hoy que acercaron a Dios con la boca, pero no de corazón, no por fe, y no son salvos. Por esto es tan importante. Muchos piensan, por mis obras Dios me acepta. No. Dios solo acepta a los que aceptan a Él por la fe en su sangre. Romanos, muy claro en Romanos capítulo 4. Romanos 4:4. Pero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Oiga bien, al que no obra, sino cree, su fe le es imputada por justicia. La imputación. ¿Sabes qué significa imputación? Imputar es Dios dando su justicia a los que le reciben por fe. Entonces, en los ojos de Dios, si aceptamos el sacrificio, la sangre de Cristo, y confiamos en esto para nuestra salvación, Dios imputa a nosotros ¿qué? Su justicia. ¡Qué bendición! ¿Y esto qué significa? Perdón. Leímos lo demás. Versículo 5 dice, su fe le es imputada por justicia, como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. ¿Quién es tal varón? El que recibe por fe, fe en la sangre. Si quiere
agarrar perdón de Dios por sus obras, esto no sirve. Porque no es por obras, es por fe que recibimos el perdón. Tito capítulo 3, muchos versículos que quería dar yo. Porque muchos hoy en día que dicen que son cristianos, tienen otro evangelio. Tienen un evangelio de obras, en que ellos han escuchado de otro. Tú tienes que hacer tal para ser salvo. Y ellos tienen su lista grande de cosas que ellos dicen tú tienes que hacer. Cuando la salvación no es lo que hagamos. La salvación es cuando venimos a Cristo. Oh, soy pecador y yo sé que no sirvo para nada. Y yo no merezco ir al cielo. Yo recibo por fe lo que tú hiciste por mí en mi lugar. Y así Dios dice, ok, tú tienes perdón. Porque estás creyendo en Cristo y no en sí mismo. Así es salvación. Es tan simple porque no entienden ellos. Tito 3, 5. No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración. ¿Okay? Este lavamiento se encuentra en Efesios 5, lavamiento por la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra nos lava, pero también la sangre de Cristo nos lava de todos nuestros pecados cuando aceptamos. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7. Para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia. ¿Recibimos qué? Recibimos vida eterna. Así enseña. Vamos a Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Muchos hoy en día quieren venir a Dios en su propia justicia, pensando que ellos merecen ser salvos. Señor, yo doy limosna, yo soy buena persona, tú tienes que aceptarme, porque mire a mí. Y Cristo dice, no, mira a mí. Yo pagué todo. ¿Por qué no me aceptas? ¿Por qué me quieres venir jactando de sí mismo? ¿Por qué no me vienes en humildad y decir, yo soy pecador, no valgo nada, no merezco, yo acepto lo que tú hiciste en mi lugar? Así es la salvación. Filipenses 3:9, Pablo dice así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Otra vez el apóstol Pablo dice, mire, es por la fe, no es por las obras. Entonces, ¿por qué estás confiando tú en tus obras? ¿Por qué piensas tú que tú puedes ir al cielo por tus obras? ¿Por qué quieres ponerte en su propia cruz y ser co-salvador? Ni puedes salvar a sí mismo. Dios no acepta tus obras. Porque esto es decir, Cristo, lo que tú hiciste ya no vale. Yo puedo hacer algo, yo puedo añadir algo. No. Cristo es que salva o no puedes ser salvo. Porque tú no puedes añadir y apoyar a Cristo salvarte. Él es Salvador y tú tienes que venir a Él por medio de fe, confiando completamente en lo que Él hizo por ti. Nada de su propia justicia, todo de lo que Él hizo para salvarme. Di en inglés un ejemplo, ¿verdad? Pues mejor que doy en español. ¿Qué tal si tú vas aquí a los Estados Unidos, Las Vegas? Y en Las Vegas ellos tienen los casinos, ¿verdad? El lugar donde uno tiene dinero y está, ¿cómo es la palabra? Me olvido, ¿verdad? Cuando ellos juegan naipe y cosas así. ¿Qué tal si tú vas ahí y pierdas dinero y sales con deuda de $2 millones? Y aquí vienen los de la mafia, ¿verdad? Los mafiosos y dicen, tú nos debes 2 millones. Vamos a darte 5 días, no más. Y si tú no pagas en 5 días, el fin de usted. ¿Qué vas a hacer en esta situación? Bueno, quizás yo digo, mire, yo soy buen trabajador, permíteme trabajar, yo gano. En 5 días, ¿de veras ganas tú $2 millones?
toda tu vida trabajando, no vas a guardar $2 millones. ¿Qué vas a decir? Déjame trabajar en su restaurante. En 5 días, no. No puedes pagar. Tú tienes una deuda que no puedes pagar. ¿Qué tal si yo vengo y yo voy directamente al banco? Porque yo no quiero dar $2 millones a usted porque tú vas a ir otra vez a jugar, quizás. Pero ¿qué tal si yo voy al banco y yo escribo un cheque, $2 millones, pago a y tu nombre? Aquí está. Y yo te digo, ahí está en el banco, el pago. Ya está pagado. Solamente por fe tú tienes que ir y recibirlo. Y yo voy a llamar a los mafiosos y decirles quedarte a ustedes ahí en el banco. Él va a llegar. Y solo tienes que firmar usted y dar a ellos. Y ya pagado. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ya está pagado mis pecados por medio de Cristo. Y la única cosa que Él pide es que vengo yo y lo recibo. Y ya estoy perdonado. La ley ni me puede tocar. Porque en los ojos de la ley soy perdonado cuando recibo lo que Cristo hizo. Pero ¿qué tal? Algunos, no, yo pienso que yo puedo ganarlo. No, yo soy buen trabajador y yo voy a trabajar por estos $2 millones. Gracias por tu ayuda, pero esto no vale. No. Gracias que es un regalo, es un don que tú quieres ayudarme, pero no, yo necesito hacerlo. Adiós. Te van a encontrar años después en un sepulcro en el desierto. Porque los mafiosos, cuando no pagas, van a agarrar y matar y ponerlo en el sepulcro. Tú tienes que tomar decisión. ¿Trato yo salvar a mí mismo cuando no puedes? ¿O acepto lo que Cristo hizo por mí? Y si acepto lo que Él hizo, soy salvo. Así es la salvación. Pero hay gente en el mundo, a mí no importa, yo lo hago. Así son gente que no quieren recibir algo. No quieren recibir un don. Cristo pagó todo. Solo tienes que recibir el pago que Él hizo por ti. Primero de Juan 5:4 dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. En inglés canté, ¿verdad? Los himnos. Tenemos muchos himnos en inglés. Esto es un himnario. Y tenemos un himno que dice, fe, la victoria es, fe, la victoria es. La victoria es nuestra fe. Porque es por medio de la fe que somos salvos. No por nuestras obras. No podemos en ninguna manera salvar nosotros mismos. Tenemos que venir a Cristo y recibir perdón de los pecados. Vamos a Efesios. ¿Qué dice la Biblia? Muchos quieren debatir. Muchas religiones falsas existen en el mundo de hoy. Y muchos dicen que son cristianos. Y ellos dicen, no es por fe. No es recibir. No es por la fe que uno es salvo. Y yo estoy diciendo, no, Cristo hizo todo. Y ahora dice, solo venir a mí por fe. ¿Quieres escuchar a la Biblia y lo que Cristo dice o no? La decisión es tuya. Pero es importante porque si no aceptas, hasta abajo vas a ir a quemar. Pero si tú aceptas, al cielo vas con Cristo. ¿Qué deseas tú? ¿Salvación o maldición? Dice Efesios 3:17, así es como recibimos Cristo. Que mora Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. Es por la fe que recibimos a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, Él mora adentro de nosotros. Recibimos no solamente perdón y vida eterna, recibimos nosotros el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Mire conmigo Efesios 1:13. Efesios 1:13, mire lo que dice. En el cual esperasteis, ¿ok? Esta es una palabra en itálico, ¿verdad? En inglés dice confiasteis. Bueno, en el español antiguo, esperar o confiar era como sinónimos. Entonces, no es incorrecto decir en el cual confiasteis. Pusiste tu fe, confiar.
en el cual confiasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al instante que uno por fe recibe Cristo, por fe en su sangre, en este mismo instante el Espíritu Santo mora adentro de él. Hay que escucharlo primero. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que oírlo, hay que oír la predicación del evangelio y entenderlo y ahora tomar decisión. ¿Acepto? ¿Acepto completamente lo que Cristo hizo y nada de lo que yo hago? Sí, porque creer es recibir. Hebreos 11:6. Oye bien lo que Dios dice. Hebreos 11:6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es que demanda Dios? ¿Qué es que quiere Dios de nosotros? La fe. No da la salvación Dios a nadie que no tiene su fe en la sangre de Él. Porque fe o creer o confiar es como recibimos. Es como tenemos salvación. Hay que venir a Él por medio de fe. En Romanos 14:23 dice la palabra de Dios que lo que no está de fe es pecado. Dios demanda fe. Filipenses capítulo 1. Si tú dices que tú eres cristiano, pero tú no tienes tu fe en la sangre de Cristo, tú no eres de verdad cristiano. Y tú tienes que venir al Evangelio, tú tienes que venir a la Biblia, tú tienes que escuchar lo que la Biblia dice y recibir la salvación como la Biblia dice. Hay que poner tu fe en la sangre de Cristo, porque esta es la única manera de recibir el perdón que Dios ofrece. Filipenses 1:27. Solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene al Evangelio de Cristo. Pablo está hablando a todos los que dicen que son cristianos. Dice que debemos nosotros solo pensar en el Evangelio. Para que, o sea que venga o os vea, o que esté ausente, oiga de vuestras cosas que estáis firmes en un mismo espíritu, con una misma mente, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Por la fe. Bueno, yo prediqué un sermón la semana pasada en cuanto de invocar el nombre del Señor y mostré, ¿verdad?, que algunos de boca solo, pero no de fe, vienen a Dios. Y mire, me empezaron a atacar los que dicen que son cristianos. Y yo quería, pues, llorar y reírme a la misma vez. Porque ellos estaban atacando la doctrina bíblica de creer es recibir, sin saberlo. Y esto me puso a pensar, ¿son salvos? Los que quieren atacar el Evangelio y dicen que son salvos, ¿son salvos? ¿Son cristianos de verdad? No, porque mire lo que dice, versículo 28, y en nada espantados por vuestros adversarios, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. A mí no importa si uno ataca lo que yo estoy predicando. Están atacando la salvación. Y ellos están diciendo, mire, yo ni soy salvo. Porque si fui salvo yo voy a decir, estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice. Sí, todo es de Cristo. Todo lo que Él hizo. Y hay que recibirlo por fe, como la Biblia dice. 29. Porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y que yo digo, qué bendición que me atacan. Que puedo yo sufrir. Que yo puedo padecer por predicar el Evangelio igual que Pablo. Qué bendición. Teniendo el mismo conflicto que visteis en mí y ahora oís estar en mí. Vamos a ver otro. 1 de Corintios 2. Pablo es el que predicó el Evangelio de salvación. Y debemos seguir lo que dice él. Y para mí es importante que predicamos lo que la Biblia enseña. Justificado por fe, no por obras.
salvo por fe. Creer es recibir. 1 Corintios 2, Pablo dice así: y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este que crucificado. Bueno, voy a leer lo demás, pero Pablo dice, mire, la única cosa que sirve es Cristo y lo que Él hizo. La prédica mía, dice Pablo, es: hay que venir a Cristo, verlo crucificado en la cruz en tu lugar. Mereces ir ahí y pagar ti mismo por tus pecados. Pero Él pagó por tus pecados. Ahora tú tienes que recibir el pago que Él hizo por ti. Recibirlo por fe y eres salvo. ¿Has recibido? ¿O estás pensando, yo no, yo por mis obras, yo voy al cielo? Ok, entonces estás escupiendo en la cara del Señor. Estás diciendo, así pienso yo de ti, Cristo, porque esto no vale. Yo hago mí mismo. Yo me salvo a mí mismo. Y yo no necesito lo que tú hiciste. Cuando lo que Él hizo es la única cosa que nos puede salvar. ¿En qué confías tú? ¿Cristo y su sangre? ¿O en ti mismo? Así es la salvación. No confiar en nosotros mismos, confiar en la sangre de Cristo. Versículo 3: y estuve yo con vosotros en debilidad, y en temor, y en mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no sea en la sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Yo no quiero confiar en lo que un hombre dice. Yo quiero confiar en lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, creer es recibir. Y recibimos la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados. Recibimos el Espíritu Santo por la fe en la sangre. ¿Qué significa fe en la sangre? Que yo confío en lo que Cristo hizo cuando Él pagó por mis pecados. Y yo acepto esto en mi lugar. Y Dios, el Padre en el cielo, dice, ok, eres salvo. Porque tú confías en Él y no en ti mismo. Salvo por fe. La única cosa más que tengo que decir es esto. ¿Eres tú salvo? Vamos a 2 Corintios. Quiero preguntarte, ¿eres tú de verdad cristiano? La salvación es solo confiando en Cristo y nada más para salvación. Pero si añades tú algo a la salvación, no eres salvo. Hasta una gota de tu propia justicia añadida a lo que Cristo hizo, ya no es salvación. Esto hace inválido lo que Cristo hizo. Porque tú estás diciendo Cristo y yo. No, yo ni puedo salvar a mí mismo. Para mí es solo Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la vida eterna viene de Él, ¿verdad? Yo me olvido, ¿verdad? Las palabras, pero muchas de las palabras del himnario hablan de esa verdad. Que es Cristo que lo pagó todo y solo por nuestra fe podemos ser salvos y perdonados. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos, si sois en la fe. Probaos a vosotros mismos, no conocéis vosotros mismos como que Jesucristo es en vosotros, si no sois reprobados. ¿Eres salvo? ¿De verdad aceptaste a Cristo por la fe en lo que Él hizo? En ninguna de tu propia justicia. ¿No estás confiando en nada de ti mismo? Solo confiando en lo que Él hizo. Si confías en lo que Él hizo, eres salvo. Si no, eres perdido. Canté un himno, ¿verdad?, en inglés, pero en español no es lo mismo. Yo no sé si existe en español este himno, pero en inglés se llama My Faith Has Found a Resting Place. Mi fe ha puesto en un lugar en que puede mi fe confiar. Y empieza,
My faith has found a resting place, not in device nor creed. I trust the ever-living one, his wounds for me shall plead. Traducido, mi fe está puesto en un lugar, en una fundación firme, ni en credo o en otra cosa. Confío en el que vive por siempre y en las heridas que él hizo por mí. No necesito otro argumento. No necesito otra cosa. Es todo que Cristo murió por mí. Y estoy feliz que hizo por mí. Más que habla. El último verso o estrofa. Él es el gran doctor que puede curar a los enfermos. Vino para salvar al mundo. Vino para derramar su sangre para mí. Él dio su vida por mí. Esto es la verdad verdadera del cristianismo. Creer es recibir. Hasta los ancianos cristianos, los que escribieron los himnos, entendieron. Es por la fe, no por las obras. Es por lo que Cristo hizo, su derramamiento de sangre. Él es el sacrificio, el único que nos puede salvar. ¿Eres salvo? Si no, hay que venir a Cristo. Hay que poner tu fe en la sangre que Él derramó en la cruz. Espero que aceptes a Cristo como tu Salvador, porque si no, será muy difícil. El infierno es muy caliente. Y yo no deseo ver nadie ir ahí. Quiero que todos encuentren, todos hayan perdón por medio de la sangre de Cristo. Hay que confiar en lo que Cristo hizo. Dios te bendiga. Adiós.